Julio Neira bien podría aplicarse la conocida frase de Jorge Luis Borges: que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. Y no porque esas muchas páginas que componen la amplia labor investigadora de nuestro autor no sean dignas de los mayores elogios, tanto en su aspecto indagador como en el literario, sino porque estas páginas son fruto de una visión lúcida y rigurosa, de una actitud amorosa y entregada hacia los textos y autores que integran su dilatada bibliografía. Visión y actitud que solo poseen los grandes lectores. Doctor en Filología, voy a repetir parte de los datos de Julio Neira que ayer ya Jesús Fernández Palacios apuntó en la presentación de la mesa, por si algunos participantes no estaban. Doctor en Filología Hispánica y actualmente catedrático de Literatura en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Julio Neira ha venido desarrollando su actividad docente en diversas universidades españolas y extranjeras y ha participado y dirigido cursos, seminarios y congresos del ámbito de su especialidad en buen número de ellas. Por citar algunas, Oxford, Milán, UCLA, Roma, Rabat, solo por citar algunas de ellas. Todo ello junto a una prolífica labor investigadora de la poesía española contemporánea, especialmente de la generación del 27, reflejada en una extensa bibliografía que incluye libros y estudios fundamentales sobre la figura y la obra de autores como José María Hinojosa, Aleixandre, Cernuda, Manuel Altolaguirre, Rafael Alberti, Blas de Otero, José Hierro, etcétera, etcétera. A Julio Neira se debe, además, el primer tratado universitario sobre los problemas de la edición crítica de la poesía española contemporánea y es un reconocido especialista en la edición de epistolarios entre poetas contemporáneos. Varios de los títulos de su bibliografía tienen este objeto de estudio. Son también fundamentales para el conocimiento de una dilatada época de la poesía española sus estudios sobre la revista Litoral, a la que ha dedicado varias publicaciones, entre ellas una estupenda edición facsiminal coordinada por él. Minucioso y sagaz investigador allá donde los haya, Julio Neira aborda el estudio de la generación del 27 más allá de los tópicos que limitan los perfiles de este grupo a un reducido número de autores, los más conocidos por el gran público, y enfoca su estudio como el de un movimiento cultural en el que se incluye todo lo que rodeó a esta corriente artística. Arroja luz sobre otros autores y figuras menos conocidos, pero no por ello menos importantes e influyentes, y entre ellos se encuentran novelistas, pintores, filólogos, dramaturgos o editores, como el caso de Manuel Altolaguirre y Concha Méndez, a los que dedica un estudio muy pormenorizado. Fija asimismo su atención en un tema que considero muy importante, como es la relevancia de las mujeres en este movimiento que, según sus propias palabras, y es evidente, fueron posteriormente, inmediatamente postergadas por décadas de machismo franquista. El último libro de Julio Neira, aún fresquito, ha aparecido este mismo año en la editorial Cátedra, aborda un sugestivo tema: la historia poética de Nueva York en la España contemporánea. Se trata de un minucioso y riguroso ensayo sobre la visión de la mítica ciudad que han ofrecido nuestros poetas en los últimos 100 años y que se completará con una amplia antología de poemas, de estos poemas, que actualmente prepara y que editará la Fundación José Manuel Lara en el próximo mes de noviembre. Pero el breve relato de Julio Neira que pretendo mostrarles en estas breves palabras, porque ya me ha advertido reiteradamente que no me pasara, y no me voy a pasar porque si no quito tiempo de su intervención, que es lo interesante, pues este breve retrato se quedaría corto si a esta exhaustiva labor docente e investigadora no añadiera sus reconocidos méritos como gestor cultural. Una actividad
que ha venido desarrollando desde el año 2003 hasta el pasado mes de junio, primero como director del Centro Cultural de la Generación del 27 de la Diputación de Málaga, que desempeñó durante 5 años, después como coordinador general del Centro Andaluz de las Letras de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y, por último, como director general del libro Archivos y Bibliotecas de la Junta de Andalucía. Si importante es la labor del estudioso que ofrece a los lectores con esfuerzo y generosidad sus conocimientos, no lo es menos la de aquel que se ocupa no ya de difundir su propia obra, sino que asume desde la gestión la difícil tarea de extender el alcance de la actividad cultural al mayor número de personas, a través de la puesta en marcha de iniciativas, del apoyo a escritores y artistas y de la ayuda a colectivos e instituciones empeñados en la misma labor. Todo ello administrando unos medios económicos siempre escasos. Y es justo decir que en este campo Julio Neira ha desarrollado un excelente trabajo y esta fundación, con la que siempre ha mantenido una estrecha colaboración, puede dar fe de ello, a la vez que le agradece su generosidad y apoyo a lo largo de estos años. A este respecto, vuelvo a destacar esa cualidad de Julio Neira de excelente lector, de profundo conocedor de la cultura de un país que es imprescindible conocer precisamente para gestionar, cualidad que desgraciadamente no siempre es tenido en cuenta por aquellos que designan a los gestores. Así nos va. Y ya paso la palabra a Julio Neira. Muchas gracias, Ana. Siempre da gusto venir a la Fundación Caballero Bonal, pero sobre todo si es para recibir una presentación como esta, vamos, ya, muchísimas gracias. ¿Cómo se nota el cariño que Ana me tiene? La amistad siempre genera palabras hiperbólicas, ¿no? Pero, en fin, para eso estamos, para querernos, los amigos. Bien, es un placer. Lo dije ayer, algunos, no, ya era muy tarde en la mesa redonda, no todos estuvisteis. Lo dije ayer y lo voy a reiterar. Es una enorme satisfacción y un privilegio estar en esta fundación que se destaca por una gestión muy eficaz y eficiente de sus escasos recursos en aras a mantener e seguir impulsando la cultura contemporánea. No es una fundación geográfica al uso, no se dedica solo a ponderar las muchas virtudes de José Manuel Caballero Bonal como escritor y como persona, que podría hacerlo, no se dedica solo a eso, ni mucho menos, sino que está volcada hacia su entorno más inmediato y más lejano. Yo creo que el mismo tema de este congreso define muy bien cuál es la idiosincrasia de esta fundación. Veréis, como director general del libro, que lo era en el mes de febrero, yo asistí al patronato de esta fundación, donde se habló de la continuidad del congreso, etcétera, etcétera. El Ayuntamiento de Jerez comprometió mantener su apoyo, y lo está haciendo, y es muy, muy satisfactorio. Y allí se hablaron de posibles temas de congresos. Os aseguro que algunos eran mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho menos comprometidos, algunos de los temas que allí se propusieron. Pero la Fundación, por impulso por decisión de su presidente, optó por heterodoxos y transgresores, que es un tema mucho menos complaciente con la situación y que define muy bien cuál es la voluntad de esta fundación. Fernando, Pepa, todos los miembros de la fundación, sabéis que tenéis mi admiración, mi estima, y me gustaría animaros a que continuéis con ese proceso de rebeldía civil que supone seguir apostando por la cultura en estos tiempos. Así que gracias y ánimo. Me han pedido que hable de los otros poetas del 27 en el contexto de heterodoxos y transgresores, ¿no? Bien, y tema hay, desde luego.
Desde hace más de... Yo voy a leer la intervención para no dilatarme mucho, porque si la digo sin leerla será mucho más larga, pero lo he pensado como un planteamiento del asunto para que después, por favor, surja el debate, surja el coloquio y podamos profundizar en algunos de los temas que yo voy a dejar apuntados, porque profundizar en todos ellos no sería posible en el tiempo que tengo asignado. Bien, desde hace más de medio siglo la historiografía literaria consagró el marbete Generación de 1927 para denominar el grupo de poetas españoles que se dio a conocer en la década de los años 20 del siglo pasado y estableció su relación canónica en 10 nombres, todos hombres, todos poetas, que cumplían las arbitrarias condiciones estipuladas por Julius Petersen como criterios para una teoría de las generaciones, adaptada a la literatura española para la de 1898 y luego extrapolada a cuantas cohortes anteriores y posteriores imaginarse pueda. Aunque lo forzado de la argumentación y la inadecuación de los datos objetivos en los últimos lustros hayan finalmente arrumbado tal teoría en el ámbito académico, sino en el mediático, donde el marketing editorial sigue haciendo uso de un cliché que tanta eficacia ha demostrado. Actualmente debemos entender el 27 como un grupo mucho más amplio, no restringido a esas 10 figuras, ni siquiera a la poesía, sino como el movimiento cultural y científico que abarca las más diversas disciplinas, literatura, artes plásticas, música, teatro, filosofía, política, etcétera, que entre 1918 y 1936, más o menos, se planteó una auténtica renovación de la vida española en todos los aspectos, a partir de los principios inspiradores de la Institución Libre de Enseñanza. Recientemente se ha propuesto la denominación de Edad de Plata para relacionar ese momento de esplendor contemporáneo, equiparable con los logros europeos, con los siglos de oro, en los que la sociedad española produjo una cantidad de talento en todas las disciplinas, sobre todo en las humanidades, nunca igualada. Pero en ese tránsito conceptual entre el sentido restringido de generación del 27, el más abarcador de grupo del 27 y el pluridisciplinar de Edad de Plata, ha quedado por el camino descartada una serie de poetas con un interés bastante mayor que el que se supone a los incluidos en el apartado poetas menores u otros poetas en que suele recogérseles. Abrumada su fama por la genialidad de esos 10, que tampoco es uniforme, por cierto. Veamos y discutamos la formulación restrictiva del canon, aunque ello suponga poner en cuestión los pilares de un edificio tan histórico y tan sólidamente definido. 10 nombres, 10 hombres, 10 poetas. Consideremos brevemente los criterios generacionales. Cumplen el requisito cronológico entre el nacimiento del mayor, Pedro Salinas, en 1891, y el del menor, Manuel Alto Laguirre, en 1905. Pasan exactamente 15 años. Todos publican su primer libro de poemas en la década de los 20. Gerardo Diego el primero, en 1920, El romancero de la novia. Vicente Alexandre el último, Ámbito, en 1928. Todos se conocieron, convivieron de forma más o menos asidua, fueron amigos, aunque esto es muy matizable, por más que su amistad se ha defendido como una de las señas generacionales más definitorias. Y como episodio histórico o social aglutinante se presenta la conmemoración del tercer centenario de la muerte de Góngora en unos actos celebrados en mayo de 1927 en Madrid y en diciembre de ese año en Sevilla. Pero a poco que se levante la vista de los almanaques, puesto que de literatura hablamos y no del registro civil, aparecen los problemas. Algún poeta mayor se entiende bien solo dentro de este grupo, como José Moreno Villa, que si bien nació 4 años antes que Salinas, en 1887, escribió algunas de las mejores muestras de poesía neopopularista, Garba, en 1913, vanguardista, Jacinta la pelirroja, en 1929, surrealista, Carambas, en el 31, y Salón sin muros, en el 33, Poesía del exilio, Nos trajeron las ondas, en 1941, representativas todas esas de la poesía llamada del 27 como pocas. Época que se reflejó con singular sensibilidad y conocimiento desde dentro en sus memorias Vida en claro, de 1944. O Fernando Villalón, nacido como Juan Ramón Jiménez en 1881, 10 años antes que Salinas, el aristócrata ganadero y nigromante, cuyos libros, publicados entre 1926 y 1929, Andalucía la Baja, La Toriada, Romances del 800, son producto de un neopopularismo muy del 27 en su etapa inicial.
Su muerte provocó un impacto enorme entre los jóvenes poetas, de los que era buen amigo, y con quienes había proyectado editar una revista poética de título Capital. Por otro lado, son conflictivos casos de autores más jóvenes que publicaron pronto, como Carmen Conde, que nace en 1907, que ya estuvo presente en las revistas de Juan Ramón, Ley, Diario Poético, Obra en Marcha, entre 1926 y 1928, y publicó su primer libro Brocal en 1929 y Júbilos en 1934, fechas claramente generacionales. Pero el caso más significativo de lo perturbador que puede ser supeditar a la cronología planteamientos literarios es el de Juan Gil Albert. En 1927 había publicado ya excelentes ejemplos de su prosa, La fascinación de lo irreal, Vibración del estío, y su primer libro de poesía, Misteriosa presencia, fue publicado por Altolaguirre en su colección Héroe en 1936. Colaborador de Prados y de Altolaguirre durante la guerra, en la edición de la revista Hora de España y en las publicaciones del Gobierno de la República, pese a su formación característica de intelectual del 27, su fecha de nacimiento en 1906 le excluyó durante décadas de la nómina generacional, hasta que recientemente se descubrió que en realidad había nacido en 1904, dentro, por tanto, de los límites natalicios, pero por coquetería siempre había confesado 2 años menos. ¿Podemos incluir o excluir a un poeta de la consideración de ser miembro de la generación del 27 por haber declarado menos edad de la que la auténtica? La conclusión es que la cronología de los nacimientos no puede ser empleada como criterio para definir fenómenos literarios. En realidad, años antes de 1927 podemos documentar ya una voluntad colectiva en torno a una nueva estética poética. En una carta del 19 de julio de 1923 a José María de Cossío, a propósito de su interés por Luis de Góngora, Jorge Guillén escribe «nuestra generación», entre comillas, para enseguida matizar: «La frase nuestra generación me es insoportable y no sé cómo ha podido escapárseme». Y en el propósito fundador de la revista Litoral por parte de los malagueños Emilio Prados y Manuel Altolaguirre subyace la misma noción. Escribe Prados al librero Sánchez Cuesta a principios de 1926. Litoral será el centro, alrededor del que quisiera formar un sitio donde acogernos y animarnos los unos a los otros, y sin estar a la cabeza nadie. Un grupo libre completamente que encuentre su modo de expresión, que se verá en los suplementos, y una voz que guíe y llame, que será Litoral. Esa revista y la murciana Verso y Prosa, la sevillana Mediodía y tantas otras son la mayor expresión poética colectiva de esa década, mucho más que la efemérides gongorista. Y en ellas cabían muchos más que esos 10 poetas. El 1 de enero de 1927, Melchor Fernández Almagro, en un artículo en La Época, afirmaba: «En estos 2 o 3 años últimos se perfila una generación». El primer gran hito de la consagración canónica de los 10 vendría con la antología Poesía Española 1915-1931, elaborada por Gerardo Diego y publicada en 1932 por la editorial Signo, que si a la larga se mostró una excelente muestra del olfato poético del antólogo y mina en la que todos los poetas posteriores hallaron las bases de nuestra poesía contemporánea, no dejó de ser muy discutida al aparecer, cuando apareció, no solo por las ausencias, también por algunas presencias entonces no demasiado justificadas, a juicio de sus detractores, como las de Altolaguirre, Alexandre y Cernuda, con muy poca obra publicada entonces. A los 10, Salinas, Guillén, Diego, Alonso, Alexandre, García Lorca, Cernuda, Prados, Altolaguirre, Alberti, sumó el santanderino a su gran amigo y condiscípulo universitario Juan Larrea, y a Fernando Villalón, por entonces ya fallecido. Sensible a las críticas, Gerardo Diego amplió el foco en 1934 al reeditar la antología e incorporó otros poetas más o menos coetáneos: Alonso Quesada, Bacarice, Antonio Espina, León Felipe, Juan José Domenchina, y a 2 mujeres, Ernestina de Champurcín y Josefina de la Torre. Seguían quedando fuera otros poetas dignos de consideración y estudio, a los que luego me referiré. Juan Chabás sería el primero en mencionar el término generación de 1927, en 1944. Pero fue Damas Alonso, sin embargo, quien más contribuyó a la fijación del concepto en su artículo de 1948, Una generación poética, donde tomó como referencia la famosa gira de algunos de esos poetas a Sevilla para conmemorar en diciembre de 1927 el 3er centenario de la muerte de Góngora,
que incluyó una lúdica estancia en Pinomontano, la finca del torero Ignacio Sánchez Mejías. Al respecto, creo necesario hacer algunas consideraciones. Damas Alonso plantea en 1948 esa reunión y esa fecha, diciembre de 1927, como referencia generacional, como acto de proclamación del nuevo grupo. Pero en realidad estaba tergiversando la realidad histórica, o al menos la cronología de los fenómenos literarios. Fue un poco después cuando ese grupo consolidaría una relación personal más estrecha y cuando de verdad su creación poética alcanzaría un protagonismo crucial en la cultura española, precisamente a partir de 1928-1929. Y sobre todo en los años de la República, donde casi todos coinciden, excepto Prados y Guillén, en Madrid. Comparten tertulias y proyectos literarios comunes, como las revistas y las colecciones de Altola Aguirre o el proyecto de Pedro Salinas, Los Cuatro Vientos. En la famosa foto del acto celebrado en la Sociedad Económica de Amigos del País, y a este respecto creo que es, para lo que voy a decir ahora, es muy iluminador el estudio de Manuel Bernal, La invención de la generación del 27, publicada el año pasado por la editorial Berenice, que yo recomiendo vivamente. Pues bien, en la famosa foto de ese acto están solo 5 de esos 10 poetas: Guillén, Diego, Alonso, García Lorca y Alberti. ¿Y los otros 5 que no salen en la foto de Sevilla? Salinas acababa de mudarse a Madrid, Cernuda estaba entre el público, Prados y Altola Aguirre fueron incluidos por Damas Alonso por lo que hicieron después de aquel acto sevillano, pues hasta entonces tenían un librito publicado en Litoral y Alexandre estaba aún inédito. Es decir, ese acto no puede considerarse realmente un acto colectivo, generacional, para luego defender la nómina que defiende. En la foto de Sevilla había algunos poetas más. Estuvieron también José Bergamín y Juan Chabás. Incluso hubo otro, Mauricio Bacarise, algo mayor que ellos y fallecido muy tempranamente. Vamos a analizar estos casos. Caso Bergamín. Excelente escritor, nadie lo duda, contradictorio, difícilmente encasillable. Escribió poesía, prosa poética, aforismos, como Juan Ramón, del que fue discípulo y secretario, teatro, ensayos filosóficos, cultivó prácticamente todos los géneros y en todos destacó por su talento. Durante la República se le conocía como comunista y como cristiano, discutido por unos y por otros, polémico en el interior de España y en el exilio, donde tuvo sus más y sus menos con el gobierno republicano por la gestión de Ediciones Séneca en México. Escritor que se sale de cualquier encasillamiento, incómodo hasta finales de su vida. Aún le recordamos defendiendo las posiciones de Herri Batasuna, el brazo político de la organización terrorista ETA en los años 80. Fue enterrado en Fuenterrabía con una icurriña cubriendo su ataúd. Heterodoxo y transgresor, pues, como pocos. Caso Juan Chabás. En 1927 era tan poeta como Damas Alonso, o tampoco poeta. Había publicado un solo libro, Ultraísta, en 1921, Espejos. Como Dámaso había publicado un solo libro, Poemas puros, Poemillas de la ciudad, en el mismo año en la misma editorial. En 1927 Chabás era más conocido como narrador, del mismo modo que Alonso lo era como filólogo. Acababa de volver de Italia, donde había sido lector en la Universidad de Génova, y había publicado su novela Sin velas desvelada, en 1927. Enseguida vendrían la novela Puerto de Sombra, 1928, y su ensayo Italia fascista. No engañe el título, es una dura crítica al Estado de Mussolini. Como Damas Alonso se dedicó preferentemente a la crítica y al ensayo desde entonces. Miembro del Partido Comunista, oficial en el Ejército Republicano, en 1939 tuvo que exiliarse y recorrió numerosas repúblicas americanas, siempre huyendo de golpes militares. Sus compañeros, sus colegas, sus conocidos entonces le decían que era muy gafe. Y la verdad es que el hombre sale del golpe de España, va a Cuba, golpe, va a Santo Domingo, golpe, Venezuela, golpe, y él iba huyendo de los golpes militares. Finalmente murió en La Habana, en cuyo cementerio de Colón está enterrado. Si ustedes recuerdan o si tienen la oportunidad de ver una foto muy conocida de Miguel Hernández en el frente de Jaén, en la toma de Santa María de la Cabeza creo que es, detrás en primera fila están los
comisarios políticos del V Regimiento, etcétera. Detrás hay un militar, un oficial militar con su gorra de plato, etcétera. Ese es Juan Chabás. Ni Bergamín ni Chabás encajaban en el concepto de esa generación tal y como quería formularlo Dámaso Alonso, una generación de poetas equivalente en su calidad al siglo de oro, grupo homogéneo en la amistad, visión arcádica de un tiempo violentamente roto por la guerra civil, que habría de convertirse en referencia para las generaciones futuras de españoles, convenientemente depurado de transgresión y heterodoxia. Bergamín y Chabás eran transgresores y heterodoxos. No tenían futuro en la España de 1948. Pero en 1927, sin duda alguna, Bergamín y Chabás, como Antonio Espina, Benjamín Jarnés, Melchor Fernández Almagro, José María Hinojosa, José María de Cossío, César Muñoz Arconada, Pedro Garfias, Pedro Pérez Clotet, Rafael Porlán, Adriano del Valle y tantos otros, formaban parte de esa generación que estaba transformando la literatura española. Me voy a detener brevemente, porque no tendré tiempo para más, en tres figuras. La primera es la de Juan Larrea. Bien, Juan Larrea es una de las personalidades más sorprendentes de la época. Como saben ustedes, condiscípulo de Gerardo Diego y uno de los primeros convencidos por el creacionismo de Vicente Huidobro. Es un caso, yo ayer en algún momento mencionaba que Juan Larrea es un ultracreacionista, es decir, va más allá que Huidobro en la voluntad de crear una poesía nueva en la que la voluntad poética fuera, la voluntad de creación poética fuera la de crear un mundo diferente, un mundo no anclado a la realidad, no sometido a la realidad. Es un personaje que siempre fue heterodoxo y transgresor desde el primer momento porque se negó a la publicación de su obra. Él se fue a vivir a París, hastiado del ambiente literario español, y renunció de una manera total a tener ningún protagonismo en el mundillo literario. Es cierto que Gerardo Diego traduce algunos de sus poemas, publica algunos de sus poemas e insiste ante sus amigos que editan revistas para que incorporen poemas de Juan Larrea. Es Gerardo Diego el agente, por decirlo de alguna manera, literario de Juan Larrea. Algunos llegaron a pensar que Juan Larrea era un heterónimo de Gerardo Diego, pero no, tuvo una vida bien interesante. Se fue a vivir a París en el año 25 y en 1926 fundó con César Vallejo la revista Favorables París Poema, una revista en aquel momento de alto carácter transgresor, provocador, iconoclasta con el mundo literario, que causó determinados sarpullidos en el ambiente poético español. Pero después, un hombre con muchos problemas personales, jugador, es decir, ludópata, un día en 1928 tiene una revelación, y su revelación personal es que la cultura es una forma especial de visión y de comunicación con el universo y que él tiene una determinada misión que realizar. Esa misión revelada le lleva a América, donde realiza investigaciones sobre el altiplano peruano, recoge una magnífica colección de arte incaico, que hoy es la que consta en el Museo de América de Madrid. Esa es la colección de Juan Larrea, que donó al pueblo español durante la República. Y luego, ya reinstalado en Madrid, él sigue con su profesión de archivero, bibliotecario, y haciendo una obra ensayística de profundo contenido transgresor, poniendo en cuestión todas las teorías oficiales sobre la conquista de América por parte del Reino de Castilla, y sobre profundizando en el estudio del surrealismo, en el estudio de Vallejo, profundizando en lo que él llama el carácter teleológico de la cultura como una forma de redención para la humanidad, y que él creía, digamos, corporeizarse en América Latina. En la época de la guerra, Juan Larrea
forma parte de esos intelectuales leales a la República, participa en el segundo Congreso de Escritores Antifascistas y realiza una labor ya en el exilio, una vez exiliado, realiza una labor de clara resistencia a la, en fin, desde el exilio, trasterrado, clara resistencia contra el régimen de Franco. En el año 48, cuando Demos Alonso realiza esa nómina y ese artículo, el caso de Larrea es un evidente caso de heterodoxo transgresor en lo cultural, en lo político y, lógicamente, es un nombre que no se menciona para nada en las relaciones, en la historiografía literaria, hasta que es recuperado ya en el año 70 con la publicación de Versión Celeste, su primer libro de poemas conocido en España, que se tradujo en Italia por Vittorio Bodini y que luego fue publicado aquí por Luis Felipe Vivanco, un personaje de la época de la posguerra especialmente interesante por su personalidad, por su poesía, pero sobre todo por su personalidad como hombre de letras. Larrea conoció, a partir de la divulgación del conjunto de su obra en los años siguientes, ha conocido un importante auge en cuanto a los estudios sobre su obra. Destacan Díaz de Guereñu, Robert Gurney, David Barry, pero sin embargo todavía su obra poética sigue siendo tan hermética, con unas claves de lenguaje tan personales, tan difíciles de interpretar, que yo estoy convencido de que guarda aún un gran potencial para los investigadores españoles. El segundo caso al que me quería referir es el del malagueño José María Hinojosa, que es quizá el caso más complejo, porque la suya fue una heterodoxia doble, o por así decirlo, inversa. Recordemos sucintamente que había nacido en 1904 en Campillos, en una familia de ricos terratenientes, en el norte de la provincia de Málaga, y lindando con Córdoba y con Sevilla, en ese ángulo en que se unen las tres provincias, familia que tenía mucha influencia en el Partido Conservador durante la Restauración borbónica. Muy aficionado a la poesía desde niño, empezó a escribir en el marco del purismo poético, con influencia notable del popularismo campesino en el que se crió hasta que inició sus estudios de bachillerato y la familia se trasladó a la capital malagueña, donde el muchacho se relacionó con Prados, Moreno Villa y Alto Alegre. Estudió Derecho en Granada y en Madrid, donde tuvo acceso en las dos ciudades a García Lorca y a través suyo a todo el grupo del 27, Alberti, Alessandre, Dalí, Buñuel, etc. Tras su primer libro, Poema del Campo, en 1925, marcha a París, ansioso de estar, ayer lo mencioné, ansioso de estar a la última en literatura, y viaja por Europa, de donde regresa el año siguiente muy transformado, convertido realmente en uno de los más fervientes seguidores de los surrealistas. No ahorró extravagancias y provocaciones iconoclastas, entre las que se incluyó el auto de fe gongorista de mayo de 1927, en el que participó activamente. Ese auto de fe es un acto surrealista, ¿no? El famoso auto de fe que narra la crónica de Gerardo Diego, en homenaje a Góngora, es un acto puramente surrealista. Bien, actos en los que participa para escandalizar a los burgueses academicistas y reaccionarios a cualquier novedad, lo que incluía a su propia familia. Como disponía del dinero necesario, fue un generoso coleccionista de pintura y gracias a él los pintores españoles en París, Peinado, Palencia, Bores, Cosío, Celay, etc., subsistieron una buena temporada. Sabemos que compró a Picasso una tela con una figura femenina desnuda que colgó en su habitación, motivo para que su madre, muy religiosa, se negara a entrar en ella. En los años siguientes se sucedieron obras vanguardistas como Poesía de perfil y La rosa de los vientos, y enseguida las surrealistas Orillas de la luz y La flor de California. Primer texto, publicado en 1928, La flor de California, primer libro con textos declaradamente oníricos, muy heterodoxos, no solo con la gramática de las imágenes poéticas, sino también en el plano religioso, político y social. Las burlas a la figura de Cristo y el Papa, en línea con las practicadas por los surrealistas franceses, es seguro que fueron muy mal recibidas por su entorno social. En 1931 publicó el último de sus libros, La sangre en libertad, con textos de un inequívoco contenido visionario.
En 1928 había viajado a la Unión Soviética y testimonios directos afirman que intentó una colectivización de las tierras familiares, experimento que no llegó a realizarse. En 1929 entró en la dirección de la revista Litoral con Prados y Alto Laguirre, acercándola notablemente al surrealismo. Bien, la ruptura con los esquemas conservadores establecidos, social, política y literariamente, entre 1925 y 1931, originada por su adscripción surrealista, es la primera de sus transgresiones. ¿Y cómo podía reivindicarse a Hinojosa, poeta surrealista, si durante la posguerra la existencia del surrealismo español fue sistemáticamente negada, como ayer vimos, incluso por quienes tenían la mayor autoridad, algunos de sus propios protagonistas, como Alexandre y Alberti, como ayer se dijo, ambos por razones políticas, aunque opuestas? Esta paradójica situación llevó a Paul Eiley a tomar la decisión incomprensible de relegar a Hinojosa y a Cernuda a un apéndice en la traducción española de su libro Los surrealistas españoles. Le parecían Cernuda y Hinojosa demasiado surrealistas, o dicho de otro modo, eran tan surrealistas que parecían franceses. No podían ser surrealistas españoles, ya que no hubo un surrealismo español. Todo antes que reconocer con naturalidad las manifestaciones del movimiento surrealista en España. Le llega a decir, estos son tan surrealistas que no son españoles, que no pueden ser españoles. La segunda transgresión de Hinojosa fue política y de sentido opuesto. En 1931, tras la proclamación de la Segunda República, el malagueño dio un viraje completo a su vida y se dedicó al periodismo y a la militancia política en partidos de la derecha, por los que fue transitando desde el extremo del Partido Nacionalista Español, el partido nazi, del doctor Albiñana, al Partido Carlista y por fin al Partido Agrario, coligado en la CEDA en las elecciones de 1933 y 1936, para el que ocupó algún cargo público. Actividad política que originó el desprestigio y el rechazo de Hinojosa entre sus amigos y compañeros de promoción poética, de ideología y militancia mayoritariamente izquierdista, Alberti, Prados, Cernuda, Buñuel, García Lorca, Moreno Villa, etc. Cuando en una carta del 30 de enero de 1933 Pepín Bello le cuenta a Buñuel que se había encontrado a Hinojosa, cito, que había venido a Madrid para asistir a esa conferencia cuya foto te adjunto, me dijo que está tratando de organizar en Málaga un partido fascista. Bien, Buñuel, en su respuesta a Bello, omite a Hinojosa entre aquellos amigos en los que sigue creyendo para reavivar las prácticas de su lúdica Orden de los Hermanos de Toledo. Muchos años después, Vittorio Bodini afirmará: la superficialidad de su adhesión al surrealismo de Hinojosa queda demostrada por el hecho de que al aproximarse a la guerra civil, recordando que era un rico propietario, tomó una actitud contraria a la de sus compañeros. El planteamiento no podía ser más simplificador, pero servía para descalificar de un plumazo y retroactivamente la trayectoria literaria de quien después se había convertido en un político de derechas muy conocido en la provincia durante el periodo republicano por sus artículos y por sus mítines, lo que le valió la detención pocos días después del levantamiento rebelde contra la República en julio de 1936. Las circunstancias de su muerte serían el elemento decisivo para el olvido o el silencio deliberado que cayó sobre su figura en la posguerra. Fue fusilado con su padre y su hermano ante las tapias del cementerio de Málaga en agosto de 1936 por un grupo de pistoleros antifascistas que le sacaron de la cárcel en represalia por un bombardeo aéreo nacionalista que esa mañana había producido víctimas civiles. Guillermo Carnero ha afirmado, cito, ante la muerte de Hinojosa solo cabían dos posibilidades: desvirtuar su pertenencia al 27 o enmascarar las circunstancias de aquella muerte. Sabemos sobradamente que durante la posguerra se hicieron las dos cosas. Hinojosa se había convertido, al morir fusilado, en una imagen simétrica del caso Lorca, ambos asesinados por la violencia cainita de la guerra civil, con pocos días de diferencia y a pocos kilómetros de distancia, según una idéntica voluntad de exterminio del enemigo, pero en bandos opuestos. Para evitar la indeseada comparación, que pudiera entorpecer la intensa propaganda política antifranquista que originó la muerte de Lorca, se potenció el desprestigio de Hinojosa, como si así se resolviera el problema de su muerte. Así hay que entender, en mi juicio, que Moreno Villa, que había sido un elogioso prologuista del libro La flor de California,
del 28, se refiere a Hinojosa en el 44 en sus memorias como el pobre José María Hinojosa, que en verdad era un poeta pardillo deslumbrado por una larga estancia en París. Frase en la que por su contexto incluso puede vislumbrarse una cierta conmiseración por su trágico destino, pues pobre y pardillo connotan también ingenuidad y cierta inocencia. Incluso medio siglo más tarde, ya en Democracia, hubo no pocas reticencias a recuperar su figura por parte de la crítica de izquierdas, que prefería degradar su interés literario y la oportunidad de su rescate antes que iluminar una prueba más de que también en la España republicana se habían cometido ejecuciones sumarias sin juicio previo. No obstante, hay que recordar que fue el poeta Ángel González el primero en incorporar su figura y su obra a una antología generacional en 1976. Para entender el caso Hinojosa en toda su dimensión hay que añadir, sin embargo, la incomodidad que su recuerdo produjo durante 40 años también en las filas del régimen de Franco, que no le reivindicó como víctima. Para la derecha dominante en España durante la dictadura, el carácter transgresor de su obra la hacía directamente condenable, de manera que ni siquiera su condición de mártir de la cruzada, en la Málaga republicana, hacía posible que en el reino sin rey del nacionalcatolicismo se reivindicara a un escritor que con gran libertad expresiva había atacado la Iglesia y ridiculizado su jerarquía, y en cuyas obras surrealistas además eran tan explícitas las imágenes sexuales. Solo en 1974, cuando el régimen entraba en sus estertores, se publicaron sus obras completas, gracias al empeño personal de su primo y amigo Baltasar Peña, presidente de la Diputación de Málaga, que fue la entidad editora. Esa edición facsimilar, con las reproducciones de los dibujos que ilustraron sus libros, fue la que permitió recuperar una de las figuras más contradictorias y por ello interesantes de la Edad de Plata. El tercer heterodoxo al que quiero referirme es Pedro Garfias, otro de esos poetas menores del 27, injustamente relegados al olvido durante décadas. Autor del que el mismo Damas Alonso consideró ni más ni menos que el mejor poemario del exilio, Primavera en Eton Hastings, fruto de su estancia de 2 meses en Inglaterra, camino de su destino definitivo en México, donde murió en Monterrey en 1967. La de Pedro Garfias es una clara trayectoria de poeta del 27. Garfias nació en Salamanca en 1901, pero desde los 4 años se había criado en el interior de Andalucía, en pueblos grandes como Osuna, Cabra, donde estudió el bachillerato, y Écija, pues su padre tenía arrendada la recaudación de impuestos municipales. Y a todos los efectos se sentía andaluz. Su formación poética había bebido las novedades ultraístas en el Madrid de 1918 a 1923, y llegó a dirigir la revista Horizonte en 1923, año en que volvió a Osuna, donde se aisló hasta 1931, en que tras la proclamación de la República vuelve a Madrid. Aunque en 1926 había reunido su etapa ultraísta, poemas en prosa y en verso, en el libro El ala del sur, publicado en Sevilla, a su regreso a Madrid había perdido el tren de la notoriedad literaria, que había pasado a toda velocidad por la vía 27 de la historia, cargado a medias de gongorismo y surrealismo. Su compromiso político con los desheredados le llevó a la militancia en el Partido Comunista de España. Durante la guerra fue comisario político del batallón Villafranca y, como Miguel Hernández, Antonio Aparicio, José Herrera Petere y otros, combatió en primera línea con el fusil en la trinchera y con la pluma en imprentas y radios, pues sus poemas formaron parte de la estrategia de propaganda imprescindible en la guerra psicológica que se libraba en los frentes, más decisiva en ocasiones que la puramente militar. Sus poemas fueron publicados en los libros Poesías de la Guerra, en Valencia, en el 37, y Héroes del Sur, Poesías de la Guerra, en Barcelona, en el 38, refundidos en México en 1941 con el título Poesías de la Guerra Española. Después su obra continuará en clave de poesía cívica y política. Elegía La presa de Dienosprostoy y otros poemas en solidaridad con el pueblo ruso, víctima de la invasión nazi. Pero acabada la guerra mundial y estabilizados los frentes de la Guerra Fría, en el exilio mexicano construirá una poesía metafísica de tintes nihilistas. El desengaño del exilio y la pérdida de cualquier expectativa de regreso a España y de reivindicación moral de los republicanos dará origen a libros como De soledad y otros pesares, del 48, Viejos y nuevos poemas, del 51, y Río de aguas amargas, del 53, donde la angustia existencial del desarraigo y la desesperanza se hacen evidentes. En esta breve síntesis de la epopeya de Pedro Garfias he aparcado el momento que ahora nos interesa,
los 2 meses de estancia en Gran Bretaña y su espléndido fruto poético, que le sitúan por derecho propio entre lo más destacado de la literatura del exilio. García se había dejado España mediado el mes de febrero de 1939 y, como tantos cientos de miles de republicanos, fue ingresado en un campo de concentración por las autoridades francesas, en su caso en el de Saint-Cyprien. Pero de allí les ha conseguido el Comité Británico de Ayuda a los Republicanos Españoles, formado por los muchos británicos que rechazaron la política de abandono a la República Española que había practicado su gobierno. Uno de esos personajes que pusieron sus haciendas a disposición de los exiliados fue el laborista Gavin Henderson, segundo Lord Farringdon, que acogió al poeta en su espléndida mansión del siglo XVIII. Farringdon House, en el pueblo de Eaton Hastings, condado de Berkshire, al sur de Oxford. En dicha casa residió también el poeta catalán Domènec Perramon y en los primeros momentos fue colonia de niños refugiados vascos, en la que trabajó como monitor Luis Cernuda. El sevillano nos dejaría un testimonio impresionante de la dureza de aquellos momentos en su poema Niño muerto, en el libro Las nubes. En ese paisaje bellísimo, apacible y suave junto al Támesis, entre primeros de marzo y mediados de mayo, Garfias descansó de 3 años de guerra, dolor, sangre y miseria, y compuso uno de los más emotivos poemarios del exilio republicano. Le pudo la soledad y la añoranza de su mujer, que había quedado en Francia. Volvió a por ella y buscó la tierra más afín en lengua y costumbres, de México, hacia donde salió en la famosa expedición del barco Sinaya. La extrañeza del idioma y de una psicología social, la inglesa, tan distinta a la española, además del pronto inicio de la Guerra Mundial y las dificultades que la población empezó a pasar, son las razones por las que Gran Bretaña fue en muchas ocasiones tan solo un lugar de paso, una estación en el camino más largo del exilio a Hispanoamérica. El libro, Primavera en Eaton Hastings, se compone de 20 poemas de lamento bucólico, con 2 intermedios de grito indignado por lo ocurrido en España y por la indiferencia con que la República había sido abandonada. Lo bucólico del lugar se impone como estética en el canto del destierro que construye Garfias como expresión de su soledad y de su añoranza, con una clave de raigambre garcilasista claramente perceptible. El subtítulo de Primavera en Eaton Hastings, poema bucólico con intermedios de llanto, es significativo de su carácter a medias entre égloga, por la amenidad del paisaje inglés que le rodea y que tan cauterizador a sus heridas anímicas le resulta, y elegía, por el lamento de lo perdido. Entre égloga y elegía, los poemas van formando una especie de cancionero petrarquista de la ausencia, en cuya amada se confunden la propia esposa con la patria y con la propia esperanza derrotada. La fuerza expresiva de Primavera en Eaton Hastings surge del contraste emocional entre la bondad del paisaje presente, el recuerdo de lo inmediatamente vivido y el sentimiento de pérdida irreparable. Lo que debería hacer feliz al poeta, la dulzura de colinas, clima, ambiente de paz en que se halla, es referente doloroso de la ausencia y la nostalgia interior que siente. Son los árboles, el río, el bosquecillo umbroso, la belleza de los prados, el canto de los pájaros, el escenario alegórico del dolor de la ausencia que él querría sustituir por el paisaje, el clima, los olores, etcétera, que le son queridos. Como ocurre en el poema quinto. Yo te puedo poblar, soledad mía, igual que puedo hacer rocas y árboles de esas oscuras gentes que me cercan. Como si no llevar sobre los hombros la ausencia. El ágil viento me conoce y ayuda en mi trabajo. Cada día cuelgo del monte nuestro cielo limpio, planto en el lago nuestra rubia era, y el ancho río de corriente pródiga vacío lentamente. Allí donde los pinos y los álamos, donde la encina sólida y el roble, el claro olivo de verdor de plata, y sobre el culto césped el triunfo de la espiga. El sol muy en lo alto, fatigando el aire con sus alas, en el cénit su vuelo detenido. Cómo su gracia y limpidez los ojos me abrasan con su luz. No lo soñara la torpe mano que me arrebatara mi blanca Andalucía. Tampoco Pedro Garfias parece encajar en el modelo poeta del 27 que era posible forjar en 1948. Apartado por voluntad propia del ambiente literario en los años críticos, comunista luego, comisario político del Quinto Regimiento, alcohólico en sus años mexicanos, que vivió en una situación bastante precaria, heterodoxo en suma, no importa que su poesía alcanzara una cima de calidad, su nombre es de los menos recordados de aquella pléyade prodigiosa. El canon es otra cosa. El carácter transgresor de los jóvenes poetas de los años 20 fue sin duda... el carácter transgresor de las jóvenes poetas de los años 20
fue sin duda el motivo de su postergación canónica en la posguerra, como he tenido ocasión de estudiar en otro lugar, a lo que hacía referencia Ana. Baste ahora recordar que al reseñar las novedades poéticas españolas para el diario La Nación de Buenos Aires, Enrique Díez Canedo, quizá el crítico más prestigioso de la década, que venía ocupándose de informar al público argentino de la irrupción de una nueva promoción de escritores españoles, en 1928 reseña la aparición de obras de nuevas figuras inéditas o casi inéditas. Y los nombres que menciona son Federico García Lorca, Vicente Alexandre, José María Hinojosa, José María Subirón, César Arconada, etc. Y atiende a un fenómeno muy del momento, la irrupción de mujeres en la poesía, que si bien era algo frecuente en Hispanoamérica, resultaba una novedad en España desde hacía décadas. Los libros de Josefina de la Torre, Versos y Estampas, de Ernestina de Champurcín, ahora, de Concha Méndez Cuesta, Surtidor, y de Elizabeth Mulder de Downer, sueca de nacimiento, pero poeta en castellano, La canción cristalina, se consignan. Díez Canedo hace referencia a ellos, junto a los anteriores, los de Lorca, Alexandre, etc. Silenciar sus nombres, o los de María Zambrano, María Teresa León, o los de las pintoras Maruja Mayo, Ángeles Santos o Remedios Varo, es una flagrante injusticia histórica y empobrece el conocimiento de una variedad cultural mucho más rica de lo que el canon aporta. Y yo creo que lo dejamos aquí y pasamos, si les parece bien, a un coloquio, un debate sobre estos temas o sobre lo que ustedes quieran, para no comer tiempo a la conferencia siguiente. Nos dicen que tenemos como 5 o 7 minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver. Ahí. Un momentito, le van a llevar el micrófono, un momento. Ay, que se está grabando. Vale. Que es una curiosidad entre los poetas que ha mencionado de esta lista, no reconocido en el grupo, ¿no?, inicial, ha mencionado a Pedro Pérez Clotet, ¿no? Este hombre está relacionado con Jerez, vivió en Jerez un tiempo y demás, y entonces yo he tropezado, por decirlo de alguna forma, con él por un motivo ajeno al tema literario, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría saber si puede usted contarnos algo brevemente de la evolución de este hombre que estuvo ligado de Villalbuena del Rosario y demás, pero estuvo ligado a Jerez, vivió en Jerez. En fin, a mí personalmente, si es posible, me gustaría saber algo más de esa evolución de este hombre, ¿no? Como pues director, por otro lado, de Isla, ¿no? Me parece, de la revista Isla y demás, ¿no? Sí, gracias por su pregunta. Bueno, yo me he centrado sobre todo en los transgresores y heterodoxos. Pedro Pérez Clotet es no transgresor, no heterodoxo. Bien, él es un poeta que surge como tantos otros, Joaquín Romero Murube, Lafón, etcétera, etcétera, surge en el contexto de la poesía de esa época. Como usted debe de saber bien, es un hombre acaudalado, con amplios intereses terratenientes y bancarios. Fue uno de los fundadores de la Caja de Ahorros de Ronda y dirigió la revista Isla en 1935, unos números, y luego, después de la guerra, una segunda época, bueno, después de la guerra, que en el caso de esta zona fue muy rápida. Por tanto, después ya en la época, digamos, del glorioso alzamiento, pues él siguió con Isla. Hace una poesía muy ortodoxa, es decir, que se atiene en la primera época, antes de la guerra, muy al purismo costumbrista o popularista de la época, y luego, después de la guerra, una poesía de índole clasicista. Bien, su obra completa está publicada, la publicó el Centro de la Generación del 27 hace unos años. Entonces, bueno, es un poeta interesante dentro del contexto de todo ese círculo que formaba
la poesía, lo que yo creo que debemos conocer como poesía del 27, que, como vengo diciendo, es mucho más amplio que esos 10 poetas. Simplemente quería costillar una cosa que me parece, bueno, ya que estamos en Jerez, un poco también de justicia. Me ha encantado la exposición y quería subrayar que precisamente con el tema de las mujeres marginadas de la generación del 27, hay un libro importante para los que no lo sepan, que es la antología de las mujeres del 27, escrita por Pepa Merlo, en Vandalia, me parece, no sé si se llama Peces en el agua o algo así. Peces en la tierra. Peces en la tierra, eso. Y luego, por otro lado, hablando de Pedro Garfias, me parece que no está publicada todavía. Hay una estupenda y espléndida tesis doctoral escrita por un jerezano, un poeta jerezano que vive en Filadelfia, que es profesor de la Universidad de Vilanova, que es Carlos Jiménez, el poeta Carlos Jiménez. Gracias. Yo conozco, la antología de Pepa Merlo es muy interesante. Él recoge poetas, mujeres desde 1900 realmente, es decir, incluso hay alguna poco anterior, ¿no? Es muy interesante, hay de todo, buenas poetas y malas poetas, ¿no? Pero está muy bien que se ponga de manifiesto la presencia de las poetas en aquella época, y reúnen, si son 30 y tantas poetas. El título es muy curioso, Peces en la tierra, porque viene de una anécdota. Hay un libro de Margarita Ferreras que se llamó Pez en la tierra, que publicó Alto Laguirre en 1933. Entonces, algún crítico de la época leyó mal el título y lo citó como Paz en la tierra y habló de que era una poesía religiosa, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con... Es una poesía muy transgresora, sexualmente hablando, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. Pero, en fin, por eso Pepa yo creo que le puso es la sensación de que la mujer fuera de su ámbito, ¿no? Bien. Yo conocía sobre Pedro Garfias un estudio de José María Barrera. Un compañero mío de facultad hizo una tesina sobre él, Ángel Sánchez Pascual, el periodista hace mucho tiempo, y poco más, porque tampoco hay mucho más sobre él. Me alegra saber, no está publicada la tesis. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí, señor. El tema era relativamente sencillo, ¿no? Hasta que cierto punto los adscritos a la generación del 27 fueron responsables de esa cuestión, ¿no? De que se quedaran todo este movimiento fuera, ¿no? Porque los deja un poco mal, ¿no? No, responsables no. Pero, hombre, algunos reivindicó. Por ejemplo, Cernuda reivindica a Hinojosa muy pronto en sus estudios de poesía contemporánea. Cernuda no solo es el único que asume la presencia del surrealismo en España, ayer lo hablábamos, sino que además reivindica a José María Hinojosa como poeta, ¿no? Gerardo Diego siempre reivindicó a Larrea. Garfias no, Garfias queda... es que además Garfias, por la vida que lleva y luego sobre todo por su exilio en México, donde se alcoholiza y lo pasa muy mal y está muy fuera de cualquier circuito, no ya de la España nacional, claro, incluso de la España del destierro, que tuvo sus circuitos, pues es una figura muy perdida, pero es un poeta, y ese libro, Primavera de Eton Hastings, es uno de los mejores libros del 27, fantástico libro de poesía, ¿no? No, yo creo que ellos no son responsables. Hombre, Dámaso, lo que yo vengo diciendo es que cuando formula el canon de las 10 figuras, está intentando salvarlo mejor y está intentando, sobre todo, hacer una visión muy arcádica, lo que yo decía, ¿no? Y entonces, toda construcción académica, toda construcción crítica,
es una simplificación. Ustedes cuando están en clase, dando clases, están simplificando continuamente, porque si no es imposible. Es decir, reducimos la realidad en todas las disciplinas del conocimiento. Reducimos la realidad a esquemas, a moldes y a fórmulas que nos permiten de una manera más eficaz transmitir determinados conocimientos. Pero lo importante es que hay que reconocer que eso es así. Y que cuando hablamos de la generación del 27, Lorca, Alberti, tal, estamos simplificando de una manera brutal, ¿no? Eso es lo importante. Seguramente ustedes no podrán nunca hablar en clase de Pedro Garfias, ¿no? Pero hay que saber que existió y que forma parte de ese conjunto, de ese microcosmos que es dentro de un cosmos más amplio, que es la cultura del 27, ¿no? Bueno, y cada uno tiene su punto, ¿no? Jiménez Caballero hizo aquella cosa tan divertida de los carteles y formó un universo planetario sobre la cultura española y los que orbitaban en torno al Sol, el Sol periódico, ¿no? La cohorte de Ortega, etc. Bueno, pues esos subsistemas existieron, ¿eh? Y lo importante es que al simplificar sepamos que lo estamos haciendo. Pero yo creo que es bueno reivindicar en un ámbito como este autores del interés personal que tienen Larrea, Hinojosa, Garfias. Desde luego Larrea tiene una potencia creadora que está lejos de ser convenientemente analizada, ¿eh? Desde ahí para tesis doctorales ahí en Larrea hay lo difícil es que es el universo según Larrea. Entonces tiene sus propios símbolos, sus propias imágenes, tienen su propia sintaxis y es muy difícil de interpretar, ¿no? Yo en un momento dirigí una tesis doctoral de una profesora vasca que intentó hacer una tesis sobre Larrea, pero al final no había referentes. Decía esto significa esto, ¿por qué? Porque a mí me lo parece. Bueno, eso no es ciencia, eso es... ¿No? ¿Me explico? Es complicado, pero como lectores, yo creo que Larrea es de los poetas más interesantes. No solo en su poesía, sino en sus ensayos sobre la cultura, ¿eh? La redención de la paloma, del surrealismo de Machu Picchu, Torres de Dios, poetas, un libro en donde analiza algunos autores. Es un grandísimo crítico, es decir, extraordinario, que vivió después de la guerra, vivió siempre en el exilio, en Mendoza, la Universidad de Mendoza, en Argentina, y ahí quedó muy, muy olvidado, muy postergado, ¿no? Aunque cuando se pudo conocer su obra en España, realmente su figura conoció un auge y un interés que todos lo reconocemos, todos los especialistas, ¿no?